¿De qué va a depender la energía? Del contenido energético que tenga cada uno de los alimentos. Enseguida vamos a ver cómo se calcula. Y hay dos puntos de vista. Una, cuando ustedes tienen que hacer un rótulo nutricional y tienen que calcular la energía que me aporta ese alimento. Y otra es la energía que necesitamos los seres humanos para estar vivos y para tener todas nuestras funciones biológicas disponibles. Bueno, ¿qué es lo que necesito o de qué va a depender esta nutrición? Que ya Gladys le ha hablado bastante de esto. Va a depender de la disponibilidad de alimentos. ¿Qué es esto de la disponibilidad de alimentos? La posibilidad que tengamos de acceso físico a esos alimentos. A ver, viene una catástrofe, lo que pasó en Valencia hace unos pocos días. Por más que ellos tengan poder adquisitivo, que es el punto que sigue, de pronto había gente que quedó aislada y no tenía disponibilidad de alimentos. Entonces, por ahí, disponibilidad de alimentos puede ser que en una zona, por cambio climático, por una catástrofe, no tengamos disponibilidad de esos alimentos o porque no existen en la región que vivimos. El poder adquisitivo es lo que nos lleva a nosotros a poder comprar alimentos. En la actualidad se sabe que el 44% de la población mundial no puede tener una dieta saludable, porque aquellos alimentos saludables, que incluyen frutas, verduras, eh, lácteos, eh, que es un poco las guías que Gladys les ha explicado, por ahí son caros de adquirir. Es mucho más económico adquirir hidratos de carbono y grasas. Bueno, entonces el poder adquisitivo es eso, también depende de los gustos. A mí me pueden decir que debo consumir pescado 2 veces por semana y una de esas no me gusta y no consumo pescado 2 veces por semana. Después está el tema de los hábitos y creencias. Si yo tengo una cuestión religiosa que me prohíbe comer determinados tipos de alimentos, bueno, eso no los voy a consumir. O ahora que de pronto en la población argentina el 12% de la población son vegetarianos, con todos los subgrupos que hay, donde los veganos están incluidos dentro de los vegetarianos, más o menos el 12 son vegetarianos y de ese 12 el 2% son veganos estrictos. De pronto no van a consumir productos de origen animal o los veganos estrictos y los otros, habrá otro grupo que consumirá lácteos u otro que consumirá huevo, pero básicamente se alimentarán de vegetales. Entonces son hábitos y creencias. Y también influye mucho el conocimiento que tengamos sobre los alimentos, que en el caso de la profesión de ustedes es muy importante porque ustedes conocen la composición de los alimentos y eso les va a permitir elegir alimentos. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estos alimentos? La específica es calórica o energética. Es decir, que de la combustión interna, es decir, metabólica, de todos los carbohidratos que consumamos, que ya enseguida voy a explicar un poco más, proteínas y grasas que consumamos, vamos a obtener con la ruptura de esos enlaces químicos que se transforma en energía, que se va a transformar en nuestro cuerpo en energía mecánica. ¿Por qué mecánica? Y porque el corazón bombea sangre a todo el cuerpo, entonces es un movimiento mecánico, es una bomba, de los pulmones se mueven, nuestra sangre circula, yo ahora estoy hablando, estoy moviendo las manos, esas son energía dentro de todo mecánica. Y después para mantener nuestra temperatura corporal es energía calórica. Dentro de los nutrientes que vamos a ver, por ejemplo, la semana que viene cuando veamos proteínas, vamos a ver que las proteínas tienen una función plástica, que es el crecimiento y reparación de tejidos, o reguladoras, porque me aportan, hay enzimas en mi cuerpo que me permiten determinadas reacciones metabólicas, ¿sí? Sí les pido que cuando esté hablando, si hay algo que no entienden, me paren y me pregunten, ¿sí? Eh, por las dudas que después al final ya ni se acuerden lo que me querían preguntar. Bueno, ¿y, Bueno, y qué son las funciones paraespecíficas?
Las específicas son esas que les dije. Tengo energía, formo tejido, tengo las reacciones metabólicas que me permiten estar vivo. Y las parespecíficas son estos. Ya se ha visto que la combinación justa de azúcar, grasa y sal hacen que impacten a nivel cerebral, justo en lo que es el centro del apetito y la saciedad, y hacen que deseemos en extremo determinados alimentos. Cuando tienen esta relación justa, que la industria la conoce, y además que a nivel casero también lo puedo hacer, es decir, yo estoy haciendo un alimento salado y le pongo un poco de azúcar, un alimento dulce, le pongo un poquitín de sal, y a su vez si tiene grasa, la gente va a decir que es rico, y es porque impacta en nuestro punto del apetito, de la saciedad, y nos lleva a comer. Entonces me junto con ustedes a charlar, me busco un paquete de twistos o de papitas fritas, nos ponemos a charlar y sin darnos cuenta nos comemos el paquete. Y eso no es porque nos sintamos culpables, está formulado de tal manera que nos impacta a nivel cerebral para que produzca eso y aumentar las ventas. Después han dicho que a raíz de la pandemia mundial de obesidad que hay, iban a ser alimentos más saciantes. Estaban las grandes compañías de alimentos colocadas en esto, pero la realidad es que eso yo todavía no lo veo en el mercado. Bueno, en esa alimentación saludable, por supuesto, está todo lo que nos están dando los mensajes permanentemente, que tenemos que disminuir las grasas de origen animal, limitar el uso de azúcares simples, agregar menos sal a las comidas, eh, incluir una alimentación variada que me incluya nutrientes básicos, incluir a diario hortalizas, frutas, legumbres y cereales, lo que Gladys les ha dicho con las guías, consumir lácteos todos los días, preferentemente descremados, ¿sí? Que las cantidades sean moderadas, eh, consumir alcohol en forma moderada y consumir por lo menos 2 litros de agua por día. Todo en su justa medida es saludable y todo en exceso nos hace mal, hasta el agua. Bueno, entrando al tema específico, para movernos, es decir, la energía que necesitamos para mantenernos vivos, la adquirimos a través de los alimentos. No tenemos otra forma los humanos de adquirir energía, y algunos otros animales mamíferos tampoco. Esto es un compendio de suministros de energía, porque lo que quiero establecer es que, al igual que lo que ustedes vieron en fisicoquímica, la energía no se crea, simplemente se transforma. Es decir, la energía de los enlaces químicos de los alimentos van a romperse y a producir energía para que tengamos reacciones metabólicas. No generamos energía nosotros. Entonces, ya resumiendo un poco lo que les vengo diciendo, ¿para qué quiero energía? Porque necesito mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro es muy perfecto, y entonces tiene reacciones metabólicas muy, muy perfectas, y para que se produzcan todas esas reacciones metabólicas, que es el metabolismo en general del cuerpo, necesitamos aportarle energía. Si yo equilibro el gasto energético, mantengo la composición corporal. ¿Qué es esto? Si yo lo que ingiero es igual a lo que gasto, y en ese gasto hago ejercicio físico, eh, es decir, logro ese equilibrio, mantengo el peso. Ahora, si una mamá está embarazada, una chica está embarazada, o si un niño está en crecimiento, a ese bebé que se está creciendo en el vientre materno, o a este niñito que está creciendo hasta que llegue a su edad adulta, hay que aportarle más cantidad de energía, porque necesita energía para crear tejidos, y, y en el caso de la mamá, para que el bebé se críe dentro de su cuerpo, pero después necesita energía
para poder amamantar, ¿sí? Para que producir leche. Por eso la naturaleza es tan sabia que las mujeres cuando están embarazadas quedan con unos pocos kilos de más, porque es la grasa que necesitan para que después se vaya consumiendo y vaya produciendo leche y tenga por lo menos producción de leche segura durante los primeros 6 meses. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para todo esto necesitamos energía y básicamente la gastamos en el movimiento general que tiene todo nuestro cuerpo, en el transporte de nutrientes internos y sintetizando nuevas moléculas. Vamos a ver cuando veamos proteínas, que yo consumo las proteínas, estas se metabolizan en los distintos aminoácidos, queda un pool de aminoácidos y con esos aminoácidos se generan nuevos tejidos. Eh, y como toda la producción de energía y como cualquier máquina que ustedes hayan visto en físico-química, parte de la energía se transforma en todo este trabajo y parte se pierde como calor, que en el caso nuestro no es que se pierda, mantiene la temperatura corporal, que es para determinadas funciones biológicas, pero no es una energía que la estemos utilizando en trabajo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Algo? Bien, profe. Vamos bien. Bueno, muy bien. Esto sí me interesa, no para que se sepan de memoria la definición, sino para que ustedes entiendan esto. El sector salud ha hecho equivalente las calorías a las kilocalorías. Al sector salud le da lo mismo. Entonces, como se ha popularizado la palabra calorías, a ver, una kilocaloría son 1000 calorías, como lo mismo un kilogramo son 1000 gramos. Eso es física básica. Ahora, como se ha popularizado la palabra caloría, para hacerle equivalente, ponen una kilocaloría y una caloría, pero el cal con C mayúscula. Para diferenciarla de las pequeñas calorías, es decir, una kilocaloría son 1000 calorías. ¿Lo entienden? Es decir, porque van a leer trabajos científicos, sobre todo trabajos científicos de medicina o de nutrición, que los hacen sinónimos, les da lo mismo de hablar de kilocalorías que de calorías. Y para saldar ese problema y porque se ha popularizado a nivel mundial, entonces cuando hablas de calorías le tenés que poner C mayúscula AL para diferenciarla de las calorías reales. Por el otro lado, la unidad internacional de energía es el joule, no son las calorías. Por eso cuando ustedes vean la tabla de alimentos, y si no empiezan a mirar tablas de alimentos ahora, van a ver que cuando estoy declarando el aporte energético es en kilocaloría igual a kilojoule. ¿Por qué no dejo solo kilojoule? Porque la gente no entendería nada. Imagínense que más o menos 2000 kilocalorías equivale a 8400 kilojoules. Entonces la dieta estándar son 2000 kilocalorías. ¿Te imaginas si a una persona ahora le digo, bueno, tu dieta estándar son 8400 kilojoules? No sabe ni de lo que le estoy hablando. Pero como la unidad internacional de energía es el kilojoule, o el joule, perdón, entonces la tabla va en kilocalorías y kilojoule como equivalente. Bueno, ahí está la definición de lo que es el joule, que es el trabajo que se realiza cuando se eleva 1 metro a la altura de una masa de 0,102 kilogramos o la cantidad de calor necesaria para elevar en 21 grados centígrados 0,24 gramos de agua o la energía necesaria para trasladar 1 kilo a una distancia de 1 metro con una fuerza de 1 newton. Esas son las definiciones de física. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que la unidad internacional de energía es el joule y que por lo tanto la tabla nutricional la van a tener que expresar en kilocalorías y en kilojoule. Y que cuando el sector salud habla de calorías, en realidad se está refiriendo a kilocalorías. ¿Les queda claro?
Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, Sí. profe. muy bien. ¿Cuántos son 2000 kilocalorías si las llevamos a energía eléctrica? Para que tengamos idea. Es lo mismo que poner un foco de 100 watts, no de los de bajo consumo. Cuando 100 watts vos gastás 100 de energía. Durante 23 horas 15 minutos, es decir, un foco de 100 watts de los viejos, que ustedes lo tengan casi 24 horas, eso equivale a 2000 kilocalorías si lo tuviera que hacer una equivalencia entre esta energía de los alimentos con una energía eléctrica. Muy bien. ¿Cómo los diferentes organismos obtienen energía? Bueno, los organismos autótrofos, que autótrofo significa autopropio, trofos, desarrollo o alimentación, que son generalmente las plantas, transforman la energía calórica y la radiación UV del sol en energía química, es decir, forman enlaces. Entonces, toman el carbono del aire, de la tierra, y lo transforman en azúcares, ¿sí? Es la famosa reacción de fotosíntesis que han visto históricamente ustedes, que es que toman dióxido de carbono del ambiente más agua del ambiente y forman azúcar. Los vegetales en general hacen las dos cosas. Por un lado, sintetizan azúcar, es decir, hacen la reacción de fotosíntesis y que nos permite también estar vivos porque captan dióxido de carbono del ambiente y también en este cambio climático. Por eso son tan importantes los vegetales para disminuir un poco la cantidad de dióxido de carbono del ambiente. Eh, pero ellos también respiran, es decir, también hacen la reacción inversa, que toman oxígeno y producen dióxido de carbono y agua. Si hacen las dos reacciones, la de fotosíntesis y la de respiración, pero generan moléculas que los heterótrofos, nosotros producimos moléculas a partir de moléculas preformadas, es decir, tenemos que comer los alimentos, metabolizarlos y generamos nuevas moléculas a partir de esto que estamos comiendo, pero no desde cero, como serían los autotróficos, ¿sí? Y los quimioautotróficos pueden tomar algunos compuestos químicos y sintetizar moléculas. Son un grupo pequeño, ¿sí? Los vegetales también sintetizan proteínas y sintetizan lípidos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros los consumimos, hacemos la reacción inversa, hacemos el ciclo de la glucólisis o glicólisis, como quieran llamarlo. Si consumo estas moléculas preformadas, rompo los dobles enlaces, se va liberando energía y esa energía la utilizo como energía química para todo el resto de las reacciones que el cuerpo necesita. Este es el famoso ciclo de Krebs, que también es un ciclo donde se generan rupturas de enlace y liberación de energía. No les voy a ir a tomar el ciclo de Krebs, pero sí recuerden que este ciclo, que es perfecto, va liberando energía en esto de pasar de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. Cada vez que se rompe ese enlace fosfato, libera 7,5 kilocalorías que después lo utilizo para otra cosa. Entonces, resumiendo, yo parto de nutrientes que contienen energía, carbohidratos, grasas, proteínas, ¿sí? Por catabolismo, los metabolizo y llego a productos finales como dióxido de carbono, agua, amoníaco, etc. Ahora,
si yo tengo moléculas precursoras, ahora ya tengo los aminoácidos en el cuerpo, porque los comí, tengo ácidos grasos de distintos tipos de cadena, porque también los ingerí, después por anabolismo puedo hacer moléculas más grandes, que son las que necesito en distintas partes del cuerpo. Bueno, muy bien. Nosotros somos heterótrofos, es decir, comemos de todo. Pero básicamente el heterótrofo es un ser que necesita de otros seres para sobrevivir. Es decir, mañana nosotros nos quedamos sin vegetales en el planeta, automáticamente nos morimos, porque no podemos sintetizar ninguna de todas estas moléculas que ellos sintetizan. ¿Sí? Em, y hay algunos que em, viven en simbiosis o parasitan de alguna forma a otros animales o otros seres. Bueno, las divisiones de los tipos de heterótrofos son la alótrofa, que ahí están los omnívoros, que somos los que comemos de todo, ¿sí? Carne, vegetales, nosotros somos omnívoros, ¿sí? La saprófaga, que son los que se alimentan de animales muertos. La simbiótica, que cada vez más hablan de microbiota intestinal que tiene una relación simbiótica con el resto de nuestro cuerpo, porque en función de cómo esté nuestra microbiota, van a ser o vamos a tener determinados tipos de enfermedades. Ya se ha probado, ya hace 20 años que se está probando esto, que toman ratones, le vacían todo el contenido intestinal, le ponen materia fecal de una persona obesa a un grupo de ratones y a otras le ponen materia fecal de una persona que esté perdón, delgada, y le dan la misma dieta a ambos grupos y el que tiene la materia fecal de las personas obesas empieza a engordar y el otro queda delgado. Eso ya está demostrado hace 20 años. Y cada vez más relacionan esta microbiota, de esta simbiosis que hay entre nuestras bacterias intestinales y todo el resto de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos más bacterias en el cuerpo que células en el cuerpo. A funciones hasta cerebrales, ¿sí? Hasta lo están relacionando con la depresión o con otro tipo de enfermedades mentales. Esa sería simbiótica. Y parásita es que vive del otro. Entonces, por ejemplo, parásitos pueden ser parásitos intestinales. Viven en el intestino y el problema de tener parásitos en el intestino es que no te deja absorber nutrientes. Entonces, por más que la persona coma, estos parásitos le absorben sobre todo micronutrientes. Muy bien. Esto no es tampoco para que ustedes hablen del primer principio de la termodinámica, pero es para llevar a la realidad un poco esta materia de fisicoquímica. En alguna época, nutrición se dedicaba al mismo tiempo que fisicoquímica. Ya habíamos armado con el profe de aquella época, que era el ingeniero Navarro, eh, que se hiciera un trabajo de nutrición con principios de la fisicoquímica. ¿Para qué? Como para bajar a tierra todos estos conceptos que ustedes estudian y dicen, no, tengo que cursar fisicoquímica. Y es como, para que vea que está todo relacionado. Entonces, en la fisicoquímica ustedes estudiaron un primer principio, que es el principio de la termodinámica, y que los animales, y dentro de los animales también estoy incluyendo a los humanos, lo satisfacen perfectamente. ¿Qué sería esto? El animal restituye íntegramente como calor o en la realización de trabajo mecánico, algunos peces también generan energía luminosa, la luciérnaga, una cantidad de energía de igual magnitud que la contenida en los alimentos ingeridos. Es lo que les dije al principio. Toda la energía que yo adquiero con los alimentos la transformo en trabajo o en calor. No puedo producir energía espontáneamente. ¿Vamos bien?
¿Les queda claro esta parte? Sí. Bueno, ¿cuál sería el segundo principio de la termodinámica? Yo se los leo y les voy a hacer alguna pregunta. Las reacciones endergónicas que se producen con el aumento consiguiente de energía libre, que es la formación de glucógeno, síntesis de proteína, etcétera, se hallan siempre acopladas a reacciones exergónicas, de modo tal que en el balance final se produce siempre una disminución de la energía libre total, es decir, un aumento de la entropía. ¿Alguien me puede llegar a decir, traduciéndola a nuestro cuerpo humano, qué es lo que acabo de decir? Alguien. Miren la foto abajo. ¿Cuál de los dos tendrá una disminución de la energía libre total y un aumento de la entropía? ¿El nene que está a la izquierda o el anciano que está a la derecha? El anciano. El anciano, sin miedo, el anciano. ¿Sí? ¿Y cuándo todas las reacciones químicas se van a producir en forma espontánea sin que le tengamos que suministrar energía? ¿En qué momento? ¿Podría funcionar el corazón, el cerebro, mi brazo que me estoy moviendo si yo no le suministro energía? Sí, no, lo escucho. No, no se puede. No se puede. ¿Y entonces cuándo te parece que van a ser espontáneas todas las reacciones? ¿Qué le va a pasar a ese anciano? Espontánea, no le tengo que suministrar más energía externa. Van a ser espontáneas. ¿Qué le va a pasar a ese anciano para que sean todas las energías? Le puede pasar al niño, pero quedémonos como que le puede pasar al anciano nomás. Cuando está por morir. Yo diría que cuando está muerto ya, porque por morir todavía hay reacciones metabólicas del cuerpo que van a necesitar energía. Pero cuando se muere ya está. Empiezan todas las reacciones de degradación en un humano, en un animal, en lo que sea, en una planta, sin que vos le suministres energía. Simplemente se producen, ¿sí? Y esto así que suena raro, en realidad es que vos le tenés que suministrar energía para que se produzcan todas estas reacciones químicas internas que son perfectas. Pero a medida que vas envejeciendo, la parte metabólica se te va alterando y ya no tenés reacciones metabólicas tan perfectas. Mientras que en el niño son perfectas, un niño sano, por supuesto estoy hablando. Mientras que en el niño son perfectas, en este señor adulto mayor ya no son tan perfectas. ¿Les va quedando claro? Entonces tiene un aumento de la entropía. Recuerden que la entropía es el desorden. El universo en el equilibrio trata de ir al desorden. Vos cuando tenés algo todo ordenadito, tiene una entropía muy baja. Vos para mantener algo todo ordenadito es como que le tenés que suministrar energía o tenés que hacer un trabajo. Eso se lo tienen que haber explicado en físico-química. Imagínense, bolas blancas, bolas rojas, las quiero ordenar, todas las blancas por un lado, todas las rojas. Las ordeno y quedan ahí. Pero en el momento que yo muevo la caja, se mezclan. Bueno, eso sería el aumento de la entropía. Ese desorden es el aumento de la entropía. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí. bueno, vamos a esto. Balance energético. La I es la ingesta, la G es el gasto. Si yo lo que ingiero es igual a lo que gasto, no aumento ni bajo de peso, me mantengo. ¿Sí? Entonces, si las calorías consumidas son igual que las calorías gastadas. Ahora, ese gasto viene dado por el trabajo externo, que es ese WX, trabajo externo, y por el calor. A ver, dos cosas. Empiezo a hacer ejercicio físico. Estoy haciendo un trabajo externo y a su vez aumento la sudoración del cuerpo, gasto más calor. Entonces,
si yo gasto más de lo que ingiero, empiezo a disminuir de peso. ¿Sí? Ahora, si ingiero más de lo que gasto, que también te lleva a la vida sedentaria, esta vida que por ahí hacemos, que no hacemos gimnasia, si yo ingiero más de lo que gasto, empiezo a engordar. Y es un poco la teoría de esta pandemia de obesidad que nos está rodeando. Porque en realidad no fuimos diseñados fisiológicamente para estar sentados todo el día enfrente de una computadora, sino hemos sido diseñados, porque no somos tan distintos de los cavernícolas que éramos, para salir a cazar, a sobrevivir. Entonces, bueno, ese gasto energético no lo estamos teniendo ahora. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, Sí, en profe. esta última balanza que estoy poniendo, por un lado toda la fruta y por el otro lado las papas fritas con la hamburguesa, que no sería justamente lo más saludable del mundo, tiene que haber un equilibrio. Y en la medida que ustedes consuman, o que todos consumamos, más frutas y vegetales, que es lo que te está diciendo las guías alimentarias para la población argentina, se supone que vamos a tener una dieta más saludable porque nos están aportando antioxidantes también. Muy bien. Entonces, como a nivel mundial hay una pandemia de obesidad, se ha visto que esa pandemia de obesidad te lleva a lo que son las enfermedades no transmisibles. En algunos libros la van a ver, o paper, la van a ver como enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué crónica? Porque es la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, son crónicos. ¿Y por qué no transmisible? Porque no la contagio. A ver, si una persona tiene diabetes, no se la contagia al de al lado. Por eso no transmisible. Muchas de estas enfermedades se la está relacionando con la pandemia de obesidad. Entonces, eh, en esta pandemia de obesidad, hablan que el 73% de las muertes en la Argentina son debido a este tipo de enfermedades no transmisibles que se originan principalmente por un exceso de consumo de alimentos, ¿sí? Es decir, obesidad, por un exceso en el consumo de alcohol, por cigarrillo, es decir, por tabaquismo y por una vida sedentaria. Este, y a nivel mundial, las estadísticas hablan de un 60% de las muertes. Es decir, ¿por qué estoy hablando de esto si estoy hablando de energía? Porque los alimentos, lo que me van a aportar, todos esos enlaces, para que se me produzcan las reacciones químicas, perfecto, me están aportando energía, que si yo no la gasto, se termina metabolizando a grasa como grasa de reserva. Y ahí empieza el tema de obesidad. ¿Vamos bien? Ahora, si lo llevamos a cómo sería la Argentina, más o menos el 21% de los argentinos tiene obesidad, el 60% sobrepeso, y el resto, que es bastante poco, porque es menos del 20%, tiene un peso saludable. Eso significa que de seguir como vamos, van a no poder resistir los sistemas de salud, las obras sociales, los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más cantidad de gente con enfermedades crónicas no transmisibles que se tienen que hacer atender en algún lado. ¿Sí? Bueno, ¿por qué pongo? Esta es una infografía que saqué de una publicación de UNICEF, pero me parece bastante interesante para entenderla. A ver, las guías alimentarias, las GAPA, estas son guías alimentarias para la población argentina. Cuando vos llevas la mitad de ese plato de vegetales y verdura a valor energético, es poco lo que te aportan, porque la mayor parte tienen agua, tienen un poco de hidrato de carbono, muchas vitaminas, muchos minerales, fibra. Entonces el aporte calórico de la mitad del plato es reducido, 16% de frutas, lo que me aportan las frutas y verduras.
El 13 me lo aportarían los aceites, la fruta seca, las semillas que me dicen las gapas que tengo que comer. El 15, la leche, el yogur, el queso. El huevo, la carne que me dicen las guías, esto está llevado a las porciones que dice la guía. Más o menos el 11. Legumbres y cereales el 30, porque si bien ustedes ven en las guías actuales que es más chiquita la porción, tienen menos agua y entonces aportan más energía. Por eso achicaron la porción. Y los ocasionales, que es darnos un gusto, nos comemos el chocolate alguna vez, eso nos aportan el 13, porque aunque lo comamos eventualmente, es mucha la energía que aportan. Eso sería nuestra alimentación ideal. Ahora, ¿cuál es nuestra alimentación real? La parte de opcional constituye un aporte importantísimo, casi el 35% de la energía diaria, y la estamos consumiendo en azúcares simples. Legumbres y cereales reducidos, de 30 que deberíamos consumir, sobre todo legumbres, pasamos a 22 o 23. Carnes y huevos, más o menos estamos. Deberíamos consumir 11, estamos consumiendo 13, ahí estamos más o menos. Leche y yogur deberíamos consumir un 15% que sea la energía, estamos consumiendo un 12. Frutas y semillas secas, estamos consumiendo un 8,7, deberíamos consumir un 13. Pero miren frutas y verduras, el 3 por ciento de la energía del día. Y deberíamos consumir un 16. Solo el 6% de los argentinos cumplen con la recomendación de frutas y verduras que establecen las guías alimentarias. Y acá se anexa algo más. Hay un casi 6% que corresponden a bebidas, sobre todo bebidas azucaradas, es decir, todo lo que es gaseosa, jugo. Entonces también se lo está relacionando a la pandemia de obesidad, porque estas me aportan muchos azúcares simples que se van a transformar en energía, pero que a la hora de alimentarnos no representan mucho. Muy bien. Entonces, obesidad me da hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos elevados, presión arterial, que se van a transformar en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en cáncer de distintos tipos y en Alzheimer o diabetes mellitus. Bueno, muy bien. Dicho esto, un poco porque energía está relacionado también con obesidad, em, también tenemos que ver que no todo lo que consumimos del alimento se transforma en energía. Por ahí el metabolismo es ineficiente. Em, ¿Por qué ineficiente? Porque por ahí no se generan todos los ATP que se deberían formar y porque después cuando eso se transforma en energía libre, el cuerpo por ahí no la utiliza como corresponde. Entonces, esto lo han hecho considerando una bomba calorimétrica, que es un aparato donde vos le pones un mol de glucosa y lo quemás y ve y mide cuánta energía produce. Ya cuando lleguemos a cómo calculamos las energías de los alimentos, vuelvo sobre este tema. Pero esto es lo siguiente. Ponen en el equipo, en el calorímetro, un mol de glucosa y ya se sabe que genera 686 kilocalorías. Ese mol de glucosa tiene 38 moles de ATP y cada uno, cuando se rompe, aporta 7,5 kilocalorías. Quiere decir que 38 por 7,5, que sería lo que realmente estoy metabolizando, lo refiero, eso 686 sería el 100. Lo que genera ese mol de glucosa es 38 por 7,5. Cuando haces la regla de 3 te queda el 42. Quiere decir que del azúcar que consumo solo se aprovecha el 42% y el otro tiene pérdidas. Haciendo un razonamiento similar para lípidos, tomo como ejemplo el ácido palmítico, se sabe cuántos ATP se rompen en el metabolismo del palmítico y cuánta energía genera un mol quemado en el calorímetro y te dice que más o menos los lípidos se asimilan en un 41% y las proteínas mucho menos, 32 a 34, y ya vamos a volver sobre estos temas. Por supuesto que esto es un ejemplo numérico
poblacional. No tiene nada que ver si tomamos una persona en particular. Cada uno de nosotros quizás tienen unos numeritos diferentes a estos que he mostrado, pero no absolutamente diferentes. En una vez, en lugar de 41, tienen 39 o 40, ¿sí? ¿Lo van entendiendo? Sí, pero Sí. Bueno, Sí, profe. ¿por qué tenemos deficiencia en la utilización del ATP? Porque difiere la parte metabólica de cada individuo. Entonces, siempre hay diferencia entre una persona y otra. Porque me varían las condiciones alimenticias o metabólicas de eso que me estoy comiendo. Y porque como alimentos distintos. Estado nutricional. Si está bien alimentada la persona, hay un equilibrio en la utilización de los ATP. Ahora, si hay una desnutrición, es como que aumenta la asimilación de nutrientes. Es decir, una persona desnutrida, un niño desnutrido, es como que metaboliza más o mejor que un niño normal. ¿Por qué? Porque una cuestión de supervivencia. Su cuerpo metaboliza más. Y acá sí, una salvedad con los desnutridos. Vos tenés un chico desnutrido, por supuesto no le pidas que razone mucho porque está afectado su coeficiente intelectual por la desnutrición, pero se te ocurre que viene la campaña política y a todos estos chicos que están mal alimentados, de golpe le empezamos a dar comida, para ver lo bueno que somos cuando hacemos la campaña. Si después, y ese chico, bueno, estaba desnutrido, en un estado medio crítico, pero vivo, si le das de comer, empieza a asimilar rápidamente los nutrientes. Ahora, si le dejas de dar de comer, no vuelve al estado anterior de como de supervivencia. El chico se muere. Si le vas a dar de comer, trata que siga. Yo les digo porque más de uno de ustedes estará después en algún puesto de mando, de poder o de toma de decisiones. Si vas a decidir hacer eso y darles de comer, dales de comer el resto del tiempo. Si no lo tenés asegurado, no le des de comer directamente. Y en el caso de hiperalimentación, esas personas que pesan 150, 200 kilos o más, si vos le sacás el cálculo calórico de lo que ingieren por día, tendrían que estar el triple de gordo de lo que están. En realidad, el cuerpo hace una compensación para seguir vivo. Es como que metabolizan menos, porque en una de esas vos le decís, bueno, te vamos a comer una tortita y se comen 12 tortitas. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo calórico, el cálculo de qué aporte calórico se están comiendo, van a ver que es muchísimo más y que tendrían que estar más gordos de los que están. Y no aumentan porque es como que llega un momento que equilibra. Bueno, ¿qué se ha visto? Acá cuando digo animales incluyo nuevamente a los humanos. Los animales con deficiencia de proteínas presentan un rendimiento energético disminuido, es decir, no es tan bueno su rendimiento energético. Bueno, en lo que acabo de decir, en condiciones de sobrealimentación se observa una disminución del rendimiento energético. ¿Sí? Después hay ciclos alternativos que me consumen energía. ¿Qué significa? Que un mismo nutriente se puede metabolizar por distintas rutas metabólicas y va a ser un consumo de energía distinto. Bueno, cuando tengo depósito de tejido graso, la acumulación de grasa en el tejido adiposo actúa regulando la termogénesis. La termogénesis es mantener la temperatura corporal, ¿sí? En 36,5 grados, 36,5 grados. ¿Qué significa? La respuesta térmica, es decir, el calor que esa persona va a estar aumentada y la eficiencia energética disminuida. Después, ¿qué son los desacoplantes? Cuando consumimos tóxicos. Ustedes todavía no cursan toxicología, pero el año que viene, cuando cursen tóxico, van a ver que hay sustancias que alteran estos metabolismos del ATP. Ejemplos residuales de plaguicida. O otros tóxicos que estamos ingiriendo.
Se calcula que más o menos estamos expuestos a unos 6.000 tóxicos distintos por día o en nuestra vida, sí. Esos interfieren en las reacciones metabólicas del cuerpo, en mayor o menor medida. Después está la función estructural. ¿Qué se ha visto? Que aquellos individuos que tienen baja estatura y las piernas son cortas, son altamente eficientes en la parte energética, así van a tener más tendencia a engordar que aquellos individuos que son altos y con las extremidades largas. Tienen menor eficiencia energética, los flacos altos. Y por supuesto, aparte de todo lo que estoy diciendo, va a depender de la clase y tipo de ingesta alimentaria que comamos y de las calorías y el tipo de alimento que nos estamos comiendo. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, Profe, ¿qué sería la clase de alimento? la clase de alimento es esto, mira, una cosa es que yo me alimente con vegetales, ¿sí? Ah, ¿Qué ya, sé yo? como Apio, vegetales, claro, entonces, animal, ajá. ¿cuánto aporte calórico me tiene el apio? Y en una de esas tiene 20 kilocalorías. ¿Cuánto aporte calórico tiene un sándwich de jamón crudo con mayonesa? Y en una de esas estamos hablando de 800 kilocalorías el sándwich. Un sándwich grande, ¿no? Un pan francés con un sándwich de milanesa. La otra vez hacíamos un cálculo en un sándwich de milanesa, aportaba más o menos el sándwich entero de 400 gramos, 1200 kilocalorías. A eso me refiero a clase. No es lo mismo comerte el sándwichito ese que comerte una ensalada en el aporte energético. Tampoco podés vivir a ensalada. Eso creo que Gladys también se lo aclara. No les damos la materia para que después se pongan en dietas estrictas y terminen todos siendo anoréxicos. No, les damos la materia porque ustedes, después en tu vida profesional, o vas a formular productos dietéticos, o vas a tener que hacer rótulos de productos, o vas a tener que inscribir productos, o alguien te va a preguntar, mira, esto, ¿cómo le disminuyo el aporte calórico a este producto? Ustedes pueden formular, ¿sí? Para eso tenés que saber nutrición. Bueno, esto es una bomba calorimétrica. Es decir, ponen adentro el producto a quemar, lo queman, básicamente hacen una combustión con esos alambres de ignición, transmite calor al agua y el agua se lo transmite un termómetro que mide o a un equipo que de pronto mide energía. Y yo sé cuánta energía produce. Hay muchos trabajos científicos que hablan que es mucho más exacto sacar el aporte energético del alimento con una bomba calorimétrica, lo cual es un error. Cuando ustedes lean un trabajo de este tipo, cuando venga algún ilustre iluminado a hablar de la bomba calorimétrica para determinar energía, es un error. ¿Por qué es un error? Porque la cantidad de energía que utilizamos como organismo es menor que la bomba calorimétrica. ¿Por qué? Porque los alimentos no se digieren totalmente, hidratos de carbono y lípidos se digieren o se degradan a dióxido de carbono y agua, similar a lo que hace la bomba calorimétrica, pero las proteínas metabólicamente no se comportan igual que este, los, que los hidratos, que la bomba calorimétrica. ¿Por qué? Porque yo pongo proteínas en una bomba calorimétrica y la quemo totalmente y la llevo a dióxido de carbono y agua. Y vamos a ver, sobre todo cuando veamos proteína la semana que viene, que nosotros excretamos creatinina o excretamos urea, creatinina, y esa creatinina sigue teniendo enlaces químicos. Entonces, si el alimento tiene mucha cantidad de proteína, el valor que yo obtengo de la bomba calorimétrica es un valor por exceso, no es el valor real. Por eso, si ustedes entran al Código Alimentario Argentino, cuando les da cómo calcular la energía de los alimentos, siempre toman hidratos de carbono por 4, lípidos por 4,
y, perdón, lípidos por 9, proteínas por 4. Y se va un poco más allá. Alcohol, que tendría que pasarlo de la relación de volumen a la relación de gramos. Y el alcohol, que se llama que te aporta calorías vacías, es decir, porque no te aporta ningún nutriente, pero sí se transforma en grasa después. Te aporta 7 kilocalorías por gramo de alcohol. Entonces el alcohol también lo tenés que considerar. Y hay unas tablas donde la Argentina ha adherido, que son unas tablas de toda Latinoamérica, tabla de composición de alimentos, me estoy refiriendo, que como en Europa la tendencia es que a la fibra alimentaria vos le asignás 1,5 kilocalorías, lo cual es erróneo. Hay toda una discusión al respecto, porque ¿qué pasa? La fibra soluble te genera ácidos grasos de cadena corta y entonces hablan de que ahí estaría el 1,5 kilocaloría, pero habría que desdoblarla en fibra soluble e insoluble. En esas tablas nuevas que están generando, a la fibra le aportan 1,5 kilocalorías. Y en Europa es el valor que se toma. Ahora, si me voy netamente al Código Alimentario Argentino, la fibra aporta 0 kilocalorías. Es decir, mañana ustedes están calculando una tabla de un rótulo, la fibra le tienen que dar 0 kilocalorías. Pero ¿por qué les hago esta aclaración? Porque si esta tabla se populariza más, ustedes de pronto van a ver una energía en esa tabla que no va a ser el mismo cálculo que les va a dar a ustedes, porque le están poniendo a la fibra 1,5 kilocalorías. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe, pero ¿no se podría hacer un cálculo estimado de acuerdo a la cantidad de fibras solubles e insolubles que tenga? O Vos sea, podrías bueno, hacer un cálculo. Hay varias cosas que se hacen por cálculo. Por ejemplo, en el rótulo actual, prácticamente azúcares totales, azúcares añadidos, lo haces por cálculo. Azúcares totales se podría hacer por, ¿cómo se llama? Por cromatografía líquida, para hacerla bien exacta. Perdón un segundo. Cerrame la puerta, así no tengo tanto ruido. Hola. Este, mm, el, a ver, azúcares totales, azúcares añadidos por cálculo. Ya les digo, azúcares totales, este, mm, se hace por HPLC. En la Argentina no hay tantos lugares o tantos laboratorios que me lo hagan. Entonces, la mayor parte de ese rótulo es por cálculo. ¿Podrías llegar a hacer algo parecido? Porque la técnica de fibras dietética es una técnica bastante engorrosa. Estamos hablando que el kit sale alrededor de más de 1 millón de pesos para 100 determinaciones. Entonces no todos los laboratorios lo hacen, que te diría que hay muy pocos en el país que lo hacen. Ahí te la divide en fibra dietética, perdón, fibra dietética o fibra soluble e insoluble o fermentable y no fermentable, como la quieran llamar. Sería la porción de fermentable. A eso habría que sumar o multiplicarla por 1,5. Se podría hacer. Pero lo que les estoy diciendo, que si ustedes quieren cumplir la ley, el código alimentario, ustedes entran en la parte de rotulado y van a ver que para fibra el valor calórico es 0. ¿Estamos bien? Sí, no, más o menos. Se lo contesté, no se lo contesté. sí, sí, gracias. Bueno, fíjate en esto. La bomba calorimétrica me da estos valores, no sé si están viendo el mouse que se mueve, ¿sí? Estos valores de acá de la izquierda. Las, el factor Atwater es el apellido de un biólogo que determinó biológicamente cuánto aportarían. Son todos bastante parecidos, excepto las proteínas. ¿Por qué? Porque la bomba calorimétrica, como les dije, se quema totalmente a dióxido de carbono y agua. En cambio, en la parte metabólica liberamos creatinina, que tiene enlaces químicos que se están perdiendo. Por eso normalmente las desnutriciones son proteicas, porque por orina estamos liberando o estamos excretando nitrógeno.
No son normalmente de hidratos de carbono y lípidos. Las desnutriciones son proteicas. Bueno, ¿qué es lo que es el requerimiento energético? Es la energía necesaria para compensar el gasto. Y el gasto energético, que sería todas las reacciones metabólicas, y las necesidades adicionales durante el crecimiento de los niños, el embarazo, la lactancia para la producción de leche, que me permitan mantener un buen estado de salud y un nivel de actividad física económicamente necesaria y socialmente deseable. ¿Qué me quiero decir con esto? Enseguida voy a hablar un poco de la actividad física. Yo puedo tener una actividad física moderada, salgo a caminar todos los días, es saludable. Yo tengo una actividad física, soy sedentaria, es poco saludable, me voy a enfermar. Tengo una actividad física intensa, soy el jugador de fútbol. Es tanto la oxidación celular que se produce por esa actividad física intensa que tenés un desgaste a nivel celular, un desgaste energético, un envejecimiento más acelerado. Si no, no se justifica que un jugador de fútbol a los 33 o 35 años ya sea viejo para jugar al fútbol. Es el desgaste que tiene. Muy bien. Entonces, traducido, este gasto energético sería el metabolismo basal, que es esta energía que necesito para mantenerme viva, el trabajo externo que haga, el efecto térmico de los alimentos, porque yo como y para hacer la digestión gasto energía, a eso le llamo efecto térmico, y la termorregulación, que es que yo mantengo mi temperatura corporal en 36 grados y medio. ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿cómo calculo un requerimiento energético o el gasto o lo que está consumiendo la persona? Normalmente por ahí se hacen encuestas nutricionales. Incluso cuando se hizo la encuesta de la ENIS 1, ahora estamos con la ENIS 2, la encuesta nacional de nutrición, se hizo con un recordatorio de 24 horas. Después se vio que ese recordatorio de 24 horas no era tan exacto, porque si a mí me preguntas qué comiste ayer y ayer fue el día domingo, quizás consumí mucho más que si me preguntan el día miércoles qué consumiste el martes y el martes en una de esas pasé de largo porque no tenía tiempo ni de almorzar. Ni de almorzar. Entonces, el requerimiento energético es variable. Entonces, la ENI se corregía haciendo a un subgrupo de la muestra 2 encuestas más y después con ajustes estadísticos para ver qué habían contestado. Y si está la posibilidad, lo que se hace es un recordatorio por lo menos de 7 días. ¿Qué consumes o que vayas anotando lo que comes día por día durante 7 días? Y se hace el promedio de los 7 días llevado a un día. Y ahí Ese es sabes, el, porque, perdón, Emilia, ese es el práctico que tienen que hacer ahora. bueno, está bien, Gladys, pero bueno, está bien. Pero para que entiendan, no es lo mismo un día solo que 7 días, porque en esos 7 días, un día comiste más, otro día comiste menos, un día te juntaste con tus amigos y te comiste las medialunas, y otro día estuviste comiendo ensalada. Ese promedio vas a sacar cuánta energía estás comiendo. ¿Preguntas algo? ¿Todo bien? Bueno, No, profe. ¿qué es lo que es esto del gen ahorrador? Han visto, ahora que se sabe el genoma humano, primero que no somos descendientes del mono, somos primos hermanos, pero no somos la misma especie, porque sintetizamos los aminoácidos por distintas rutas metabólicas. Em, pero sí tenemos un gen ahorrador, porque nosotros somos los descendientes de los sobrevivientes de los cavernícolas. Es decir, había una gran hambruna, se morirían de 100, se morirían 40 y 60 sobrevivían. Nosotros somos los descendientes de los 60, de los que sobrevivían. Esos que sobrevivían, hay un concepto que se llamaba el gen ahorrador. Es decir, ellos acumulaban grasa en la época de escasez y después les servía
perdón, acumulaban grasa en la época de abundancia, cuando podían comer, y después cuando venía la época de escasez, lo mismo seguían cazando y seguían viviendo porque iban bajando la grasa que tenían como reserva. Como en la actualidad nosotros no salimos a cazar ningún mamut, no, ni siquiera lavamos la ropa con una tabla de planchar, de una tabla de planchar, siéntame, con una tabla de madera como lo podían hacer los abuelos de ustedes. El gen ahorrador sí lo tenemos, entonces le damos de comer, empieza a acumular grasa porque se está preparando para la época de hambruna que no llega, ¿sí? Hambruna que no llega. Entonces, por eso también la pandemia de obesidad. Bueno, ¿qué es lo que es el metabolismo basal? Es la suma de la actividad de todas las células, es decir, de todo lo que tenemos internamente en nuestro cuerpo. Para una persona que tiene una vida sedentaria, normal, el metabolismo basal lleva casi el 75% de la energía que ingerimos, que lo usa para todas las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo y mantenernos vivos. ¿Sí? Ese metabolismo basal se determina en reposo, tiene que estar despierto, tiene que haber hecho un ayuno previo de 12 a 14 horas. Donde te lo determinan es un ambiente neutro, no tenés que estar estresado. Ya hay distintas balanzas que se llaman balanzas de bioimpedancia, que en realidad hacen un circuito cerrado y te determinan metabolismo basal, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa visceral, etcétera, ¿sí? Y distintas condiciones desde más básicas a más complejas para determinar todo esto. Muy bien. ¿Qué es lo que es el trabajo externo? Es todo el trabajo mecánico que hacemos. A ver, yo estoy hablando y es un trabajo mecánico, pero si me pongo a correr también es un trabajo mecánico, más el calor que libero, ¿sí? Que sería donde a mayor actividad física aumento el gasto, ¿sí? Va relacionado con el aumento del gasto. Y hay formas de calcular qué energía le van a dar a un grupo poblacional o a una persona y la relacionan con el tipo de actividades que hace esa persona, si tiene una vida sedentaria, una actividad moderada, una actividad intensa, y según las distintas actividades les han dado un puntaje para relacionarlo o para sacar cuál sería el metabolismo basal de esa persona o el metabolismo de esa persona, perdón, le sacan el basal por una ecuación que ya vamos a explicar cómo se obtiene y le sumas este gasto que las personas hacen de acuerdo a la actividad. Hay libros enteros, sobre todo en lo que son libros de deporte, que cada tipo de deporte tiene un gasto específico. ¿Por qué? Porque también los nutricionistas que se dedican a deporte, según la actividad que haga la persona, es el tipo de alimentación que le recomienda. Bueno, así como decía que para una persona que tiene vida sedentaria, prácticamente el 75% de la energía es metabolismo basal, y ahora llevándolo a actividad física, si tiene una vida sedentaria, solamente el 30%. En cambio, ya cuando tiene una actividad más moderada, 60%, y para actividades muy intensas, podés hasta duplicar la energía. Es decir, un maratonista, y no nos llevemos un maratonista. ¿Cuánta energía necesita el señor que es el recolector de la basura que pasa todas las noches por la casa? Él corre durante no sé cuántas horas atrás de un camión. Por supuesto que el gasto energético que tiene esa persona es muchísimo mayor que el que va a tener el oficinista. Esos son los códigos que les mostraba recién. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Em, bueno, acá es un texto para que después lean, pero básicamente, ¿qué te dice? Que el desayuno es una comida muy importante del día,
Bueno, Gladys ya se lo ha dicho y si no, ya se los va a decir. Em, donde, a ver, si yo me levanto a la mañana y sin desayunar me voy a hacer actividad física porque quiero adelgazar, quemo proteínas, no quemo lípidos, ¿sí? Ahora, si yo desayuno normal, por supuesto, balanceado, como debe ser el desayuno, y después hago la actividad física, ahí sí que quemo grasa. Eso lo ven los deportólogos, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que por ahí, por lo menos que les queden esos conceptos. Bueno, ¿qué es lo que es el efecto térmico de los alimentos? Eso que decimos, ay, comí, tengo un poco más de frío. Es porque están gastando la energía de nuestro cuerpo en hacer el metabolismo de esos alimentos, es decir, la degradación para formar nuevas moléculas o para usar las vitaminas para las distintas reacciones metabólicas. Entonces, em, como tengo que distribuir o decir, primero rompo moléculas, después armo moléculas, entonces esto tiene lo que se llama el efecto térmico, es decir, cuánta energía gasto para que se produzca ese proceso. Entonces, hay un equilibrio entre los nutrientes, muchos de los nutrientes van a almacenamiento, es decir, almaceno glucógeno en el músculo, grasa en el cuerpo, eh, y de todos los que estoy metabolizando, quizás las proteínas son las que tienen mayor gasto. Bueno, entonces el efecto térmico de los alimentos se dice, mira, para metabolizar los lípidos necesitas de un 0 al 5% de la energía, de los carbohidratos del 5 al 10 y las proteínas el 30. Entonces una dieta equilibrada mixta, más o menos el 10% de la energía que consumo se transforma en este gasto calórico. Muy bien. La otra cosa que hacía con la energía es la termorregulación. Es decir, hay todo un mecanismo metabólico que yo no lo sé, sigo siendo ingeniera, para mantener la temperatura corporal en 36 grados y medio. ¿Sí? Cuando la temperatura externa está en equilibrio con la temperatura corporal, que es generalmente cuando hay 23 grados en nuestro entorno, estamos en situación de neutralidad. Cuando estamos a 23 grados, el cuerpo se mantiene solo a 36 grados y medio. Ahora, ¿por qué me puede dar más frío? Em, a ver, si la temperatura ambiente externa disminuye, aumento el metabolismo. ¿Para qué? Para mantener los 36 grados y medio. ¿Sí? Entonces, el metabolismo basal en clima frío es más alto que en aquellos lugares del planeta con climas templados a calurosos. Las personas que están mal nutridas sienten más frío que las que están bien nutridas. También influye el sexo, la edad, la composición corporal. Y por supuesto, de todo el cuerpo, lo que más consume energía son los músculos. Entonces, como normalmente los hombres tienen más músculos que las mujeres, consumen más energía que las mujeres. Es decir, por eso es normal que ante un almuerzo o una cena, los hombres coman más que las mujeres. Pero porque metabólicamente necesitan más energía, porque tienen más músculo. Y ustedes dicen, ¿y por qué las mujeres vamos a tener más grasa? ¡Qué desgracia! No, justamente, fisiológicamente acumulan más grasa para prepararse para el embarazo, la lactancia, para que ese bebé pueda crecer o grasa, lo suficiente cantidad de grasa para poder dar de mamar. La naturaleza es muy sabia. Bueno. ¿Qué me pasa con el metabolismo basal? A medida que vamos envejeciendo, va disminuyendo a partir de los 20 años. Las mujeres tienen un metabolismo basal ligeramente inferior, lo que les acabo de decir, porque tienen menos músculo. Si hace calor, me disminuye el metabolismo basal.
Si la persona tiene hipotiroidismo, es decir, le funciona mal la tiroides, disminuye el metabolismo basal. Cuando aumenta, cuando la persona está creciendo, un niño tiene aumentado el metabolismo basal. Cuando voy ascendiendo a nivel del mar, aumenta el metabolismo basal porque el cuerpo genera más energía para poder respirar. Hay medicamentos o drogas que aumentan el metabolismo basal. Cuando tengo fiebre, cuando una persona se enferma y tiene fiebre, más o menos un 13% aumenta el metabolismo basal para compensar todo lo que produce la enfermedad. En el embarazo hay unas 300 kilocalorías día que aumenta y el aumento en la lactancia es 500 kilocalorías día. En realidad 500 kilocalorías día es lo que se necesita para producir leche. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que es esto de la perspiración? Que normalmente llamamos transpiración o vaporización, que es a través de la piel. Los poros de la piel actúan como válvulas reguladoras, se abren o se cierran, ¿sí? Si hace mucho calor, se abren y empieza la persona a transpirar, la sudoración. En realidad, ¿qué es lo que es? Cuando transpiro, se me moja toda la piel. Al mojarse toda la piel, baja la temperatura y el cuerpo logra mantener los 36 grados y medio. ¿Sí? Bueno, ahora, si la temperatura ambiente es muy baja, ¿qué es lo que hace? Se cierran los poros y hay un movimiento de contracción involuntaria de los músculos que son los temblores, ¿sí? O escalofrío, o la piloerección, vos ves los pelitos y los tenés paraditos, porque se cerraron todos los poros. Y con eso mantenés la temperatura corporal. A 23 la ideal, no, no transpiro ni tengo los poros cerrados, ¿sí? Por eso te hablan que los aire acondicionados deben estar a 23 grados. Y cuando hace mucho calor, es lo que yo les decía, se produce el sudor y por esta humidificación de la piel se mantiene la temperatura. ¿Vamos bien? Todo lo que he dicho hasta ahora. Sí, Lejos. bien. Bueno, Sí, Profe, vamos bien. Sí, profe. muy bien. ¿Cómo determino el gasto energético? El gasto energético lo determino con lo que se llama calorimetría directa, que es la calorimetría directa, a ver si la tengo acá, esto es calorimetría directa. Por ahí algunos jugadores de fútbol le hacen esto. O cuando están haciendo alguna investigación. Es un ambiente aislado donde lo ponen a correr a la persona genera calor y tiene un dispositivo que puede detectar cuánto calor genera la persona y ahí están viendo cuál es el metabolismo. Es solo con fines de investigación o para deportistas de alto rendimiento, nada más. Lo que se hace normalmente es calorimetría indirecta, que son todos estos aparatos como que normalmente tienen que estar en ayuno, en reposo, etcétera, y entonces determina el metabolismo basal. Y el método del agua doblemente marcada es un método que hacen los bioquímicos y que por ahí esto no es para que se sepan toda la técnica, eh, porque son unos isótopos radioactivos y entonces se va midiendo cómo los va liberando durante 21 días y eso lo relacionan con el metabolismo de la persona. Por ahí con el método del agua doblemente marcada han hecho las curvas para determinar, o las ecuaciones, no las curvas, las ecuaciones para determinar metabolismo basal en forma teórica, que son estas. A ver, si ustedes se ponen en la edad, a ver, si tienen 30 años, van a la fila, a la segunda, porque tienen 30 años y un día están acá. Entonces ustedes ponen este factor que es un factor poblacional. ¿Qué han hecho? Han sacado el metabolismo basal de personas sanas de todo el planeta, entre 30 y 60 años y han hecho una ecuación. Entonces, si vos acá pones tu peso, sabes cuánto es tu metabolismo basal.
a eso le tenés que sumar cuán sedentario o no sos. A ver, si al metabolismo basal anterior, acá ponen el peso, qué sé yo, pesan 50 kilos. Tienen 25 años, pesan 50 kilos y son mujeres. Están acá. Hacen la ecuación, eso te da el metabolismo basal. Y lo afectan por un factor que es, a ver, ¿qué actividad hacen? Son bastante sedentarias, entonces es ligera. Moderada, se mueven un poco y 1,64. Intensa y ya le ponen un factor mayor. Y te da más o menos cuánta energía a día deberías consumir. ¿Sí? Ahora, para las embarazadas, yo les hacía hacer unos problemas, pero este año se han salvado. Los primeros 3 meses, que ni se sabe que está embarazada la chica, se le da un poquito extra de energía, 85 kilocalorías día, que es nada, una manzana más en el día. ¿Por qué? Porque ese bebé está creciendo en la panza de ella. Ya para el segundo semestre, es decir, sería del cuarto mes al sexto, cuarto, quinto y sexto, ya le agregan bastante más, 285 kilocalorías, y para el tercero casi las 500 que decíamos recién. ¿Por qué? Porque es cuando el bebé se agranda y realmente llega al peso que va a tener al momento del parto. ¿Sí? Entonces, por ahí un aumento general o poblacional normal, por ahí pueden llegar a ser 12 kilos. Para que les quede después con un contenido de grasa que me permita producir la lactancia. Bueno, acá un ejemplo, por ejemplo, calcule los requerimientos energéticos por día para una mujer de 28 años que pesa 58 kilos, tiene una talla de tanto, hay otras ecuaciones que incluyen la altura, esta que le estoy poniendo yo no, y tiene el cuarto mes de embarazo, siendo su peso ideal 55. ¿Por qué su peso ideal? Porque acá ponemos el peso ideal, no queremos que después de que termine quede gorda de por vida. En realidad, una mujer que le queda con unos kilos de más después de edad de mamar y hace una dieta normal, va a ir bajando de peso, no se va a quedar con los kilos de más. Entonces, van a la ecuación correspondiente, que es la de 18 a 30. Acá le ponen 55 kilos, que es el peso inicial antes que esté en el cuarto mes de embarazo. Y te dice que el metabolismo basal de esta chica es 1302 kilocalorías. Como realiza una actividad moderada, el factor de moderado es 1,64, es 2135. Pero como está en el cuarto mes de embarazo, hay que sumarle unas calorías extra, entonces debería consumir 2420 kilocalorías. ¿Les queda claro más o menos cómo hice la cuenta? Sí, profe, con respecto al peso ideal, Ujú. ¿qué tendríamos en cuenta? El índice de masa corporal para Eli, decir que es ideal. está Gladys escuchándome, porque Sí, acuérdate que sí, yo... sí, acá, ¿te acuerdas que yo les di en la clase de obesidad? Están Claro, porque los teníamos índices de entre masa corporal. 19 y Claro, 24 de índice de masa exacto. corporal. Diríamos que tendría que estar entre ese rango para tener un peso Para ideal. ver el peso ideal es ahí. Claro, Perfecto. porque vos tenés una altura. Acordate que ese índice de masa corporal está relacionado con la altura. Entonces eso también Salvo, te lleva... perdón, Emilia, salvo que se saque a nivel individual viendo los pliegues de grasa, pero generalmente se sacan de las tablas del índice de masa corporal. Ujú. Perfecto. Bueno, y los adicionales para la lactancia es más o menos para los primeros 6 meses de vida unas 500 kilocalorías extra y después de los 6 meses un poco menos, porque porque la FAO y la OMS recomienda que les den lactancia durante 2 años. Pero recuerden que lo que realmente la leche más y con mejores propiedades son las de los primeros 6 meses. Después, como les ha explicado Gladys, o no sé si ya lo han visto en la clase, necesitan un refuerzo de otro tipo de alimentos. Es cuando empezás a incorporar otro tipo de alimentos.
pero los Y primeros 6 ese meses, tema es la semana que viene, lo vamos a ver el viernes que viene, incluso vamos a tener a través de la virtualidad la visita al banco de leche humana. de leche humana, perfecto. Bueno, pero le tenés que dar un extra para que produzca leche de 500 más o menos kilocalorías para que la mujer produzca leche, ¿sí? Bueno, y este es un problema para que vean que en realidad sí va bajando de peso. em, a ver, ¿qué requerimiento necesita una mujer de 30 años que está en el tercer mes de lactancia? Si está en el tercer mes, todavía le quedan 3 meses más por lo menos para dar de mamar, siendo su peso actual de 61 kilos y su peso inicial 58, y siendo su actividad moderada. ¿Qué vas a poner en la ecuación? 58, porque vos querés que la chica llegue al peso que tenía antes de estar embarazada y dar de mamar. 1317 lo afectan por el factor de moderado, es decir, más o menos 2160. Habría que sumarle las 500 kilocalorías. Si le sumás todos los días 500 kilocalorías, se va a quedar con 61 kilos. Nunca va a bajar a 58. Entonces, ¿qué dicen? 61, que es su peso actual, menos 58, tiene como 3 kilos que debería ir bajando mientras está dando de mamar. Entonces, esos 3 kilos, yo lo multiplico por 9 kilocalorías por gramo, porque la grasa son 3 kilos de grasa lo que tiene acumulado. ¿Qué va a ser? ¿De qué? Son más o menos 27.000 kilocalorías que tiene acumulada esa chica. Como le quedan 3 meses, esos 27.000 lo divido por 90 días, que es 30 por 3, y me dice que ella debería ir gastando de la grasa que tiene acumulada 300 kilocalorías día. Entonces, de las 505, que sería lo ideal que le tenés que dar, le restás las 300 que tiene acumulada. Si vos le das un extra más o menos de 200 kilocalorías día, va a producir leche, el bebé va a tomar leche durante 6 meses y la chica va a ir bajando de peso mientras que da de mamar. ¿Sí? Entonces, a las 2160 que le necesitaba por su actividad moderada, le sumás unas 200 kilocalorías y es más o menos por día tiene que consumir estas 2300 para ir adelgazando mientras que da de mamar. ¿Vamos bien? Bueno, y hasta acá llegué. Bien, más o menos, ¿lo entendieron? Y vamos a dejar de grabar, no sé si hay... No sé si tienen preguntas. Voy a dejar de grabar. Bueno, mejor, así les veo la cara.